Sección 2, parte 4. Usted y Dios juntos de nuevo. El plan del amor de Dios para usted, en la forma original en que Él lo soñó, está basado sobre la fe en su integridad, sobre la confianza y en la fe en su palabra. La única condición que Él le pone es que sencillamente usted honre y confíe en lo que Él dice. Ese plan depende del deseo que usted tenga de identificarse con aquel que murió como su sustituto. Esa es la clave para obtener lo mejor de la vida. Por esto, involucra su voluntad, su albedrío. Usted tiene el derecho de escoger, tiene la libertad de aceptar la validez de lo que Cristo hizo en su lugar y a favor suyo, o rechazarlo como una superstición o por ser irrelevante o insignificante. El plan del amor de Dios depende enteramente de la fe, así como exigió de Adán y Eva que confiaran en su integridad. San Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. San Juan 3:36, toda persona que confía en el Hijo de Dios para que le salve, tiene vida eterna. ¿En qué específicamente debe usted confiar o creer? 1. Que Cristo fue inmaculado y perfecto. 2. Que Él murió por usted y enfrentó el juicio que usted debía enfrentar. 3. Que Él lo hizo porque Dios lo ama y quiere vivir con usted. Que Dios lo valora tanto que Él pagó el precio infinito para hacerlo posible. Es a estas verdades significativas a lo que llamamos evangelio o buenas nuevas. Él sufrió el castigo que sus pecados merecían, de modo que usted pueda ser salvo de la muerte y vivir eternamente, así como Él lo planeó para usted. Él sufrió las consecuencias de sus pecados, de modo que usted pueda ser absuelto para siempre de la culpa, la condenación y el juicio. Él mismo llevó sus dolores, debilidades y enfermedades, de modo que puede ser librado de ellos, vivir en salud y gozar de larga vida. Él llevó su inseguridad, vergüenza, inferioridad y soledad, de modo que usted pueda vivir una vez más en comunión con Dios. Él murió para que usted pueda vivir. Él asumió la culpa que era suya, de modo que usted pueda recibir su justicia. Según 2 de Corintios 5:21, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y arrojó sobre él tus pecados. Luego, en intercambio, derramó la bondad de Dios en ti. La deuda de sus pecados fue traspasada a la cuenta de Cristo. Él asumió la culpa suya y llevó el juicio que usted merecía. En este intercambio, la justicia de Cristo fue acreditada a la cuenta suya y usted fue declarado justo ante los ojos de Dios para siempre. ¿Cuándo es que esto acontece? Cuando usted decide identificarse con lo que Jesucristo hizo y cuando crea que Él sufrió el juicio que sus pecados merecían, cuando tomó el lugar que le correspondía a usted. Cuando haga estas cosas, experimentará un milagro. Entonces le acontecerá lo siguiente: la justicia de Cristo le será transferida a usted y quedará libre de toda culpa y de todo juicio. Jesucristo vendrá y vivirá la vida de Dios en y a través de usted. Usted será hecho una creación nueva. Quedará restaurado ante Dios según su plan original. Le será dada una fuerza sobrenatural que le hará hijo o hija de Dios. Será la consumación de un milagro. Esta es su clave maestra para entrar y poseer lo mejor de la vida. Cristo abrió el camino para que Dios pueda llegar a usted y para usted llegar a Él. Él tiene el enlace con Dios y el camino para llegar a la buena vida. Sección 2, parte 5. Le acontecerán cosas nuevas. Cuando da la bienvenida a Jesucristo y lo recibe en su vida por fe, se producen varios resultados milagrosos. Estos resultados pueden cumplirse en usted hoy, ahora, porque 2 de Corintios 6:2 dice: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación para usted. Primero, usted nace de nuevo, es creado otra vez, restaurado con Dios y hecho nuevo.
viene a ser hijo o hija de Dios. Según San Juan 1:12, cuando recibe a Jesucristo, Dios le da la potestad milagrosa de ser hecho su hijo o su hija. Segundo, recibe una vida espiritual nueva, la vida milagrosa de Dios por medio de Jesucristo en usted. Según 2 Corintios 5:17, si está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Y en San Juan 10:10, Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tercero, recibe paz total. La ansiedad, la hipertensión, el temor, la culpa, la condenación desaparecen para siempre. En San Juan 14:27, Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, queda restaurado para tener amistad, comunión y vida con Dios, para vivir en esta tierra según el plan de Dios. En 1 San Juan 1:3 dice: su comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quinto, su cuerpo físico es afectado tan positivamente por esta nueva paz interna con Dios que la enfermedad desaparece y usted experimenta la nueva salud física y mental. Éxodo 23:25 dice: a Jehová vuestro Dios serviréis y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Y Salmos 103:3 declara: el Señor perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. Sección 2, parte 6. ¿Cómo obtener lo mejor de la vida? Antes de guiarle para que usted actúe apoyado en su fe, de modo que reciba la vida de Dios al aceptar a Jesucristo, le delinearé cómo podrá ser restaurado ante Dios. Primero, debe creer que tiene valor como creación de Dios que es. Efesios 2:10 dice: porque eres hechura de Dios. Génesis 1:27 declara: Dios creó al ser humano a su imagen. Génesis 5:1 y 2 dice: a la semejanza de Dios. Y Salmo 8:5 y 6 dice: el Señor hizo al ser humano un poco menor que a Dios y lo coronó de gloria y de honra. El Señor lo hizo señorear sobre todas las obras de sus manos. Él lo puso todo debajo de sus pies. Segundo, debe conocer que el problema original y básico de la humanidad es desconfiar de la palabra de Dios. Génesis 2:16 y 17 dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás les influenció para desconfiar de la palabra de Dios. Él contradijo a Dios diciendo: no moriréis. Génesis 3:6 dice: Eva tomó del fruto y lo comió, y dio también a su marido para que comiera con ella, y él comió. El pecado original fue desconfiar de la palabra de Dios. Tercero, debe comprender que el repudiar la integridad de Dios trae como resultado la muerte. En Génesis 2:17 Dios dijo: el día que repudies mis instrucciones y comas del fruto que te prohibí, ciertamente morirás. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado, de repudiar la integridad de la palabra de Dios, es muerte. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, el pecado entró en el mundo por una persona y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Cuarto, debe creer que Dios lo valora demasiado para dejarlo morir. Segunda San Pedro 3:9 dice: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que toda persona proceda al arrepentimiento. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que toda persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios mostró su gran amor hacia ti al enviar a Cristo a morir por ti. Quinto, debes saber el por qué Cristo vino al mundo y el por qué murió como sustituto suyo.
siendo que el castigo por el pecado es la muerte, Romanos 6:23, y ya que la muerte pasó a todos los seres humanos porque todos pecaron, Romanos 5:12, todos tendrían que morir por sus pecados, a menos que un sustituto que no tuviera culpa estuviera dispuesto a pagar el castigo que merecíamos muriendo en el lugar nuestro. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tentado en todo igual que nosotros, mas sin pecado. Hebreos 4:15. Él no hizo pecado. Primera San Pedro 2:22. Hebreos 5:9 dice, siendo hecho perfecto, Jesucristo vino a ser el autor de eterna salvación. Primera San Pedro 2:24 dice, Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y 2 Corintios 5:21 dice que Jesucristo, quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia, vivificados de Dios en él. Sexto, debe identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. 1. Cuando Jesucristo murió, su antigua vida de pecado murió con él. Identifíquese con su muerte que fue a favor suyo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado. 2. Cuando Jesucristo fue sepultado, su antigua vida de pecado fue retirada para siempre. Identifíquese con su sepultura que fue a favor suyo. Romanos 6:4 dice, somos sepultados con Cristo en su muerte. 3. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, usted fue resucitado con él. Identifíquese con su resurrección. Colosenses 2:12 y 13 dice, Dios resucitó a Cristo de los muertos y les vivificó a ustedes juntamente con él y les perdonó sus pecados. Cuando Jesucristo se levantó en una vida nueva, usted fue levantado para caminar en esa misma vida nueva de Dios. Identifíquese con la vida nueva de Cristo. Romanos 6:4 dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 3:1 dice, tú has resucitado con Cristo. Y el versículo 4 dice, Cristo es tu vida. Séptimo, debe creer en el Evangelio y recibir ahora a Jesucristo en persona. El plan del amor de Dios está basado sobre la fe en la integridad de su palabra y sobre el derecho que usted tiene para escoger el creer. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y San Juan 1:12 dice, a toda persona que reciba a Jesucristo, Él le da potestad de ser hecha hija de Dios. Identifíquese con Jesucristo porque Él es el camino, el puente, el enlace, la clave que le hace posible reunirse con Dios y a Dios reunirse con usted. Ahora usted puede estar junto a Dios, quien lo creó y lo valora. Ahora Dios puede habitar en usted y vivir en y a través suyo, que es su plan original. Ahora mismo encuentre un lugar a solas con Dios, póngase de rodillas y haga esta oración en voz alta. Oh Dios, mi Padre en el cielo, fuiste tú quien maravillosamente me creaste a tu imagen y semejanza. Mi vida tiene gran valor. Yo sé que jamás debo destruir lo que tú creaste. Jamás debo despreciar lo que tú valoras, ni aborrecer lo que tú amas. Ahora conozco que fui hecho para caminar contigo. Jamás fui creado para la soledad, la enfermedad, la inferioridad, ni la culpabilidad. Al ignorar tu vida y tu amor, no presté atención a tu integridad ni a tu honor, a tu integridad ni a tu honor. Esto me ha separado de tu vida y de tu bondad. Sin tu vida, todo lo que me queda es el deterioro y la muerte. Oh Padre Celestial, he visto que cuando tú me creaste, soñabas vivir en mí. Tuviste tanto amor conmigo que encontraste un modo de salvarme del deterioro y de la muerte. Tú diste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo. Él fue tentado en toda forma posible, pero nunca pecó. Él jamás desconfió de tu palabra, ni negó tu integridad. Fue perfecto y sin pecado. Cuando murió en la cruz, Él vino a ser mi sustituto, sufriendo el castigo merecido por todos mis pecados. Aquí y ahora yo me identifico con Jesucristo. Cuando Él murió, mi antigua vida pecaminosa murió.
Quando Cristo foi sepultado, minha antiga vida pecaminosa foi sepultado. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos en una vida nueva, Él estaba ofrendando su vida nueva por mí. Tú prometiste que si yo recibía a Jesucristo por fe, tu poder me haría una nueva creación como tu hijo o tu hija y tendría la vida nueva de Cristo. Aquí y ahora yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor y recibo su nueva vida en mí. Yo creo que al recibir a Jesucristo, te recibo a ti, oh Dios. Yo creo que tú ahora has regresado para vivir en mí, tal como lo planeaste originalmente cuando me creaste. Yo creo que soy salvo. Tú y yo somos uno otra vez por lo que tu Hijo Cristo hizo en mi lugar. Oh Jesucristo mi Señor, siendo que tú pagaste el precio por completo por la deuda de mis transgresiones, ya no queda más que yo tenga que pagar. Creo que tengo la salvación aquí y ahora y para siempre por las buenas nuevas de lo que tú llevaste a cabo cuando moriste en mi lugar. Ahora estoy restaurado ante Dios mi Padre por medio de mi Salvador Jesucristo. Querido Padre, toda la abundancia que tú creaste en esta tierra es para mi bendición. Ahora tú suplirás todo lo que yo necesite y me guiarás a obtener esa abundancia. Tú eres mi gran médico por excelencia. Tú sabes lo maravilloso que he sido hecho. Tú vives en mí ahora. Tu vida milagrosa es ahora vida de sanidad en mí. Ya no habrá más soledad, oh Señor, porque tú eres mi amigo. Tú vives en mí y yo en ti. Mis pecados ya recibieron su castigo. No podrán ser castigados otra vez. Mi deuda ya fue pagada. Ninguna deuda debe jamás pagarse dos veces. Soy salvo aquí y ahora. Tengo fe, creo y quedo libre. Gracias, oh Padre. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén.